Muy buen día, amantes de la literatura y del pensamiento. El día de hoy vamos a continuar con nuestra lectura de la aventura de los batanes de nuestro ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Nos habíamos quedado ya con que Sancho iba a contar una aventura, y estaba Sánchez. Y entonces Don Quijote le dice: sigue tu cuento, Sancho, dijo Don Quijote, y del camino que hemos de seguir, déjame a mí el cuidado. Digo pues, prosiguió Sancho, que en un lugar de Extremadura había un pastor cabrerizo, quiero decir que guardaba cabras, el cual pastor o cabrerizo, como digo, de mi cuento, se llamaba Lope Ruiz. Y este Lope Ruiz andaba enamorado de una pastora que se llamaba Torralba, la cual, pastora llamada Torralba, era hija de un ganadero rico. Y este ganadero rico, si de esa manera cuentas tu cuento, Sancho, dijo Don Quijote, repitiendo 2 veces lo que vas diciendo, no acabarás en 2 días. Dilo seguidamente y cuéntalo como hombre de entendimiento, y si no, no digas nada. Las formas importan definitivamente. Si tiene una buena dicción, si se dice apropiadamente, entonces llega el mensaje. Pero si no, a veces es mejor callar, ¿no? De la misma manera que yo lo cuento, respondió Sancho, se cuentan en mi tierra todas las consejas, y yo no sé contarlo de otra, ni es bien que vuestra merced me pida que haga usos nuevos. Di como quisieres, respondió Don Quijote, que pues la suerte quiere que no pueda dejar de escucharte. Prosigue. Así que, señor mío, de mi ánima, prosiguió Sancho, como ya tengo dicho, este pastor andaba enamorado de Torralba. La pastora, que era una moza rolliza, sahareña, y tiraba algo a hombruna, porque tenía unos pocos de bigotes que parece que ahora la veo. Luego conocístela tú, dijo Don Quijote. No la conocí yo, respondió Sancho, pero quien me contó este cuento me dijo que era tan cierto y verdadero que podía bien, cuando lo contase a otro, afirmar y jurar que lo había visto todo. Así que yendo días y viniendo días, el diablo que no duerme y que todo lo añasca, hizo de manera que el amor que el pastor tenía a la pastora se volviese en homecillo y mala voluntad. Y la causa fue, según malas lenguas, una cierta cantidad de celillos que ella le dio, tales que pasaban de la raya y llegaban al vedado. Y fue tanto lo que el pastor la aborreció de allí adelante, que por no verla se quiso ausentar de aquella tierra e irse donde sus ojos no la viesen jamás. La Torralba, que se vio desdeñada de Lope, luego le quiso bien más que nunca le había querido. Esa es natural condición de mujeres, dijo Don Quijote, desdeñar a quien las quiere y amar a quien las aborrece. Pasa adelante, Sancho. Vaya, también, si no han leído Stendhal, hay un consejo que a Julián Sorel, el personaje principal, le da a uno de sus amigos. Y es el hecho de que, pues bueno, cuando tú quieres seducir a alguien, a veces lo que ayuda es básicamente este, el narcisismo o esta, digamos, la visión que cada persona tiene de sí misma. Entonces una persona puede tener una visión muy enaltecida de sí misma y al verse desdeñada lo que se está atacando es ese orgullo de esa persona. Por tanto, ahora lo ve como un reto y lo que busca es sí entrar en contacto o en relación con esa persona que antes no estaba interesada, pero al verse desdeñada, pues, al ver su orgullo atacado, ahora es objeto de deseo para recuperar ese orgullo perdido. Así de básicos y de salvajes a veces somos los seres humanos. Y aquí, bueno, Don Quijote le dice, esa es la natural condición, ¿no? Y bueno, sucedió, dijo Sancho, que el pastor puso por obra su determinación, y antecogiendo sus cabras, se encaminó por los campos de Extremadura para pasarse a los reinos de Portugal. La Torralba, que lo supo, se fue tras él y seguíale a pie y descalza desde lejos, con un bordón en la mano y con unas alforjas al cuello, donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro de un peine y no sé qué botecillo de mudas para la cara. Mas, llevase lo que llevase, que yo no me quiero meter ahora en averiguallo, solo diré que dicen que el pastor llegó con su ganado a pasar el río Guadiana, y en aquella sazón iba crecido y casi fuera de madre, y por la parte que llegó no había barca ni barco, ni quien le pasase a él ni a su ganado de la otra parte, de lo que se congojó mucho porque veía que la Torralba venía ya muy cerca, y le había de dar mucha pesadumbre con sus ruegos y lágrimas, mas tanto anduvo mirando que vio un pescador que tenía junto a sí un barco, tan pequeño
que solamente podían caber en él una persona y una cabra. Y con todo esto le habló y concertó con él que le pasase a él y a 300 cabras que llevaba. Entró el pescador en el barco y pasó una cabra. Volvió y pasó otra. Tornó a volver y tornó a pasar otra. Tenga vuestra merced cuenta en las cabras que el pescador va pasando, porque si se pierde una de la memoria, se acabará el cuento, y no será posible contar más palabra de él. Sigo pues, y digo que el desembarcadero de la otra parte estaba lleno de cieno y resbaloso, y tardaba el pescador mucho tiempo en ir y volver. Con todo esto, volvió por otra cabra, y otra, y otra. Haz cuenta que las pasó todas, dijo don Quijote. No andes yendo y viniendo de esa manera, que no acabarás de pasarlas en un año. ¿Cuántas han pasado hasta ahora? Dijo Sancho. Yo qué diablo sé, respondió don Quijote. He ahí lo que yo dije, que tuviese buena cuenta, pues por Dios que se ha acabado el cuento, que no hay pasar adelante. ¿Cómo puede ser eso? Respondió don Quijote. Tan decencia de la historia es saber las cabras que han pasado, por extenso que si se hierra una del número, ¿no puede seguir adelante con la historia? No, señor, en ninguna manera, respondió Sancho, porque así como yo pregunté a vuestra merced que me dijese cuántas cabras habían pasado, y me respondió que no sabía, en aquel mismo instante se me fue a mí de la memoria cuánto me quedaba por decir, y a fe que era de mucha virtud y contento. De modo, dijo don Quijote, que ya la historia es acabada. Tan acabada es como mi madre, dijo Sancho. Dígote de verdad, respondió don Quijote, que tú has contado una de las más nuevas consejas, cuento o historia que nadie pudo pensar en el mundo, y que tal modo de contarla ni dejarla jamás se podrá ver ni habrá visto en toda la vida, aunque no esperaba yo otra cosa de tu buen discurso, mas no me maravillo, pues quizá estos golpes, que no cesan, te deben de tener turbado el entendimiento. Todo puede ser, respondió Sancho, mas yo sé que en lo de mi cuento no hay más que decir, que allí se acaba do comienza el hierro de la cuenta del pasaje de las cabras. Acabe enhorabuena, donde quisiere, dijo don Quijote, y veamos si se puede mover Rocinante. Tornóle a poner las piernas, y él tornó a dar saltos y a estarse quedo. Tanto estaba de bien atado. En esto parece ser, o que el frío de la mañana que ya venía, o que Sancho hubiese cenado algunas cosas lenitivas, o que fuese cosa natural, que es lo más se debe creer, a él le vino en voluntad, y deseo de hacer lo que otro no pudiera hacer por él. Mas era tanto el miedo que había entrado en su corazón, que no osaba apartarse un negro de uña de su amo. Pues pensar de no hacer lo que tenía gana tampoco era posible, y así lo que hizo, por bien de paz, fue soltar la mano derecha, que tenía asida al arzón trasero, con la cual, bonitamente y sin rumor alguno, se soltó la lazada corrediza con que los calzones se sostenían, sin ayuda de otra alguna, y en quitándosela, dieron luego abajo y se le quedaron como grillos. Tras esto, alzó la camisa lo mejor que pudo, y echó al aire entrambas posaderas, que no eran muy pequeñas. Hecho esto, que él pensó que era lo más que tenía que hacer para salir de aquel terrible aprieto y angustia, le sobrevino otra mayor, que fue que le pareció que no podía mudarse sin hacer estrépito y ruido. Y comenzó a apretar los dientes y encoger los hombros, recogiendo en sí el aliento todo cuanto podía. Pero con todas estas diligencias fue tan desdichado que al cabo vino a hacer un poco de ruido bien diferente de aquel que a él ponía tanto miedo. Oyólo don Quijote y dijo, ¿qué rumor es ese, Sancho? No sé, señor, respondió él. Alguna cosa nueva debe de ser, que las aventuras y desventuras nunca comienzan por poco. Tornó otra vez a probar ventura y sucedióle también que, sin más ruido ni alboroto que el pasado, se halló libre de la carga que tanta pesadumbre le había dado. Mas como don Quijote tenía el sentido del olfato tan vivo como el de los oídos, y Sancho estaba tan junto y cosido con él, que casi por línea recta subían los vapores hacia arriba, no se pudo excusar de que algunos no llegasen a sus narices, y apenas hubieron llegado cuando él fue al socorro, apretándolas entre los dos dedos, y con tono algo gangoso dijo, «Paréceme, Sancho, que tienes mucho miedo». «Sí tengo», respondió Sancho, «mas ¿en qué lo echa de ver vuestra merced ahora más que nunca?» «En que ahora más que nunca hueles, y no a ámbar», respondió Quijote. «Bien podrá ser», dijo Sancho,
Mas yo no tengo la culpa, sino vuestra merced que me trae a deshoras y por estos no acostumbrados pasos. Retírate 3 o 4 allá, amigo, dijo don Quijote, todo esto sin quitarse los dedos de las narices, y desde aquí adelante ten más cuenta con tu persona y con lo que debes a la mía, que la mucha conversación que tengo contigo ha engendrado este menosprecio. Apostaré, replicó Sancho, que piensa vuestra merced que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no deba. Peor es Meneallo, amigo Sancho, que piensa vuestra merced que yo he hecho de mi persona alguna cosa que no deba. Peor es Meneallo, amigo Sancho. Disculpen por la repetición, respondió don Quijote. En estos coloquios y otros semejantes pasaron la noche amo y mozo, mas viendo Sancho que a más andar se venía la mañana, con mucho tiento desligó a Rocinante y se ató los calzones. Como Rocinante se vio libre, aunque él de suyo no era nada brioso, parece que se resintió y comenzó a dar manotadas, porque corbetas, con perdón suyo, no las sabía hacer. Viendo pues don Quijote que ya Rocinante se movía, lo tuvo a buena señal, y creyó que lo que era de que cometiese aquella temerosa aventura. Vamos para acá. Acabó en esto de descubrirse el alba y de parecer distintamente las cosas, y vio don Quijote que estaba entre unos árboles altos, que ellos eran castaños que hacen la sombra muy escura. Sintió también que el golpear no cesaba, pero no vio quién lo podía causar. Y así, sin más detenerse, hizo sentir las espuelas a Rocinante y tornado a despedirse de Sancho, le mandó que allí le aguardase 3 días, a lo más largo, como ya otra vez se lo había dicho, y que si al cabo de ellos no hubiese vuelto, tuviese por cierto que Dios había sido servido de que en aquella peligrosa aventura se le acabasen sus días. Tornóle a referir el recado y embajada que había de llevar de su parte a su señora Dulcinea, y que en lo que tocaba a la paga de sus servicios no tuviese pena, porque él había dejado hecho su testamento antes que saliera de su lugar, donde se hallaría gratificado de todo lo tocante a su salario, rata por cantidad, del tiempo que hubiese servido, pero que si Dios le sacaba de aquel peligro sano y salvo y sin cautela, se podía tener por muy más que cierta la prometida ínsula. De nuevo tornó a llorar Sancho, oyendo de nuevo las lastimeras razones de su buen señor, y determinó de no dejarle hasta el último tránsito y fin de aquel negocio. De estas lágrimas y determinación tan honrada de Sancho Panza, saca el autor de esta historia que debía de ser bien nacido, y, por lo menos, cristiano viejo, cuyo sentimiento enterneció algo a su amo, pero no tanto que mostrase flaqueza alguna. Antes, disimulando lo mejor que pudo, comenzó a caminar hacia la parte por donde le pareció que el ruido del agua y del golpear venía. Seguíale Sancho a pie, llevando, como tenía de costumbre, del cabestro a su jumento, perpetuo compañero de sus prósperas y adversas fortunas. Y habiendo andado una buena pieza por entre aquellos castaños y árboles sombríos, dieron en un pradecillo que al pie de unas altas peñas se hacía, de las cuales se precipitaba un grandísimo golpe de agua. Al pie de las peñas estaban unas casas mal hechas, que más parecían ruinas de edificios que casas, de entre las cuales advirtieron que salía el ruido y estruendo de aquel golpear, que aún no cesaba. Alborotóse Rocinante con el estruendo del agua y de los golpes, y sosegándole don Quijote se fue llegando poco a poco a las casas, encomendándose de todo corazón a su señora, suplicándole que en aquella temerosa jornada y empresa le favoreciese, y de camino se encomendaba también a Dios, que no le olvidase. No le quitaba Sancho de lado, el cual alargaba cuanto podía el cuello y la vista, por entre las piernas de Rocinante, por ver si se vería ya lo que tan suspenso y medroso le tenía. Otros 100 pasos serían los que anduvieron, cuando al doblar de una punta pareció descubierta y patente la misma causa, sin que pudiese ser otra de aquel horrísono y para ellos espantable ruido que tan suspensos y medrosos toda la noche los había tenido, y eran, si no lo hace, oh lector, por pesadumbre y enojo, 6 mazos de batán, que con sus alternativos golpes aquel estruendo formaban. Es una máquina hidráulica, el batón, ¿no? El batán. Entonces, pues cae el agua, levanta los mazos y pues bueno, lo que está haciendo es que golpean, va golpeando los paños. Es decir, es una máquina que se mueve por la caída del agua. Y eso era lo que a estos salvajes les estaba ocasionando el miedo.
Lo cual nos viene a decir que a veces tenemos más miedo por ignorancia. Es muy fácil que nos dé miedo las cosas cuando ignoramos de qué tratan. Una vez que sabemos de qué van, pues el miedo puede cesar. Cuando Don Quijote vio lo que era, enmudeció y pasmóse de arriba abajo. Miróle Sancho y vio que tenía la cabeza inclinada sobre el pecho, con muestras de estar corrido. Miró también Don Quijote a Sancho y vióle que tenía los carrillos hinchados y la boca llena de risa, con evidentes señales de querer reventar con ella. Y no pudo su melancolía tanto con él que a la vista de Sancho pudiese dejar de reírse. Y como vio Sancho que su amo había comenzado, soltó la presa de manera que tuvo necesidad de apretarse las ijadas con los puños, por no reventar riendo. 4 veces sosegó y otras tantas volvió a su risa, con el mismo ímpetu que primero, de lo cual ya se daba al diablo Don Quijote, y más cuando lo oyó decir como por modo de fisga: has de saber, oh Sancho amigo, que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad de hierro, para resucitar en ella la dorada, o de oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las hazañas grandes, los valerosos hechos. Y por aquí fue repitiendo todas o las más razones que Don Quijote dijo la primera vez que oyeron los temerosos golpes. Viendo pues Don Quijote que Sancho hacía burla de él, se corrió y enojó de tanta manera que alzó el lanzón y le asentó 2 palos, tales que si como los recibió en las espaldas los recibiera en la cabeza, quedara libre de pagarle el salario, si no fuera a sus herederos. Viendo Sancho que sacaba tan malas veras de sus burlas, con temor de que su amo no pasase adelante en ellas, con mucha humildad le dijo: sosiéguese vuestra merced, que por Dios que me burlo. Pues, ¿por qué os burláis? No me burlo yo, respondió Don Quijote. Venid acá, señor alegre. Paréceos a vos que, si como estos fueron mazos de batán, fueran otra peligrosa aventura, ¿no había yo mostrado el ánimo que convenía para emprendella y acaballa? ¿Estoy yo obligado a dicha, siendo como soy caballero, a conocer y distinguir los sones y saber cuáles son de batán o no? Y más, ¿qué podría ser, como es verdad, que no los he visto en mi vida, como vos los habréis visto, como villano ruin que sois, criado y nacido entre ellos? Si no, haced vos que estos 6 mazos se vuelvan en 6 jayanes y echádmelos a las barbas uno a uno, o todos juntos, y cuando yo no diere con él con todos patas arriba, haced de mí la burla que quisiéredes. ¿No haya más, señor mío?, replicó don Sancho, que yo confieso que he andado algo risueño en demasía, un poquito nomás, o sea, me han dado riendo de usted un poquito demasiado. Pero dígame vuestra merced, ahora que estamos en paz, así Dios le saque de todas las aventuras que le sucedieren, tan sano y salvo como le ha sacado de esta, ¿no ha sido cosa de reír y lo es de contar el gran miedo que hemos tenido? Y lo es, a lo menos, el que yo tuve, que de vuestra merced ya yo sé que no le conoce, ni sabe qué es temor ni espanto. Esto es real, ¿eh? O sea, ya después de que pasó ya te puedes reír, ¿no? Es decir, ya, ¿no? La libraste, la salvaste. A veces hasta nos sucede cuando estamos a punto de perecer por alguna grande empresa. Es, recuerdo en alguna ocasión estábamos yo y mi amigo Luis subiendo en Sudáfrica pues una pendiente en una carretera bastante fuerte. Y pasamos estaban abriendo y cerrando la carretera porque la estaban arreglando, pero no, pues como que no vieron que venían 2 ciclistas y la abrieron antes de que terminábamos de subir y estábamos entre unos que te estaban terminando de subir, otros que estaban bajando y en medio no estábamos nosotros, que pues no había más espacio, y en medio de un tráiler y de unos coches o de un desfiladero estábamos nosotros y dije, bueno, o me pega o me caigo, pero básicamente es mantener el equilibrio y cómo te mueve pues, todo un tráiler enorme. Y pues ahí sí uno siente el miedo. Ya que pasó, pues uno ya se empieza a reír, ¿no? Eso es lo más normal, natural del mundo, ¿no? Uno se puede reír de la tragedia y es lo bello de la comedia de la risa, ¿no? Lo que uno tiene su efecto catártico, ¿no? De liberación, de ahora poder reírse de lo que antes tanto miedo le ocasionó a uno. No niego yo, respondió Don Quijote, que lo que nos ha sucedido no sea cosa digna de risa, pero no es digna de contarse, que no son todas las personas tan discretas que sepan poner en su punto las cosas.
A lo menos, respondió Sancho, supo vuestra merced poner en su punto el lanzón, apuntándome a la cabeza y dándome en las espaldas, gracias a Dios y a la diligencia que puse en ladearme. Pero vaya que todo saldrá en la colada que yo he oído decir. Ese te quiere bien, que te hace llorar. Y más, que suelen los principales señores, tras una mala palabra que dicen a un criado, darle luego unas calzas, aunque no sé lo que le suelen dar tras haberle dado de palos. Si ya no es que los caballeros andantes dan tras palos ínsulas o reinos en tierra firme. Tal podría correr el dado, dijo Don Quijote, que todo lo que dices viniese a ser verdad, y perdona lo pasado, pues eres discreto y sabes que los primeros movimientos no son en mano del hombre, y está advertido de aquí adelante en una cosa, para que te abstengas y reportes en el hablar demasiado conmigo, que en cuantos libros de caballerías he leído, que son infinitos, jamás he hallado que ningún escudero hablase tanto con su señor como tú con el tuyo. Y en verdad que lo tengo a gran falta, tuya y mía. Tuya en que me estimas en poco, mía en que no me dejo estimar en más. Sí, que Gandalín, escudero de Amadís de Gaula, donde fue de la ínsula firme, y se lee de él que siempre hablaba a su señor con la gorra en la mano, inclinada la cabeza y doblado el cuerpo, more turquesco, pues, ¿qué diremos de Gazabal, escudero de don Galaor, que fue tan callado que para declararnos la excelencia de su maravilloso silencio, sola una vez se nombra su nombre en toda aquella tan grande como verdadera historia? De todo lo que he dicho has de inferir, Sancho, que es menester hacer diferencia de amo a mozo, de señor a criado y de caballero a escudero. Así que desde hoy en adelante nos hemos de tratar con más respeto sin darnos cordelejo, porque de cualquiera manera que yo me enoje con vos, ha de ser para el cántaro. Las mercedes y beneficios que yo os he prometido llegarán a su tiempo, y si no llegaren, el salario a lo menos no se ha de perder como os he dicho. Está bien cuanto vuestra merced dice, dijo Sancho, pero querría yo saber, por si acaso no llegase el tiempo de las mercedes y fuese necesario acudir al de los salarios, cuánto ganaba un escudero de un caballero andante en aquellos tiempos, y si se concertaban por meses o por días como peones de albañil. No creo yo, respondió Don Quijote, que jamás los tales escuderos estuvieran a salario sino a merced. Y si yo ahora te le he señalado a ti en el testamento cerrado que dejé en mi casa, fue por lo que podía suceder, que aún no sé cómo prueba en estos tan calamitosos tiempos nuestros la caballería, y no querría que por pocas cosas penase mi ánima en el otro mundo. Porque quiero que sepas, Sancho, que en él no hay estado más peligroso que el de los aventureros. Esto es muy real. Toda aventura tiene un peligro. Y las aventuras son dignas porque merecen un riesgo. La aventura del conocimiento. Cuando tú te arriesgas a aprender algo, definitivamente no vas a terminar la misma persona que eras antes. Lees a lo mejor a Kierkegaard y entonces tus depresiones ya duran más, claro, pero también la dicha, eres más capaz de disfrutar. El conocimiento de algo trae consigo penas, pero también aventuras. Toda aventura es un conocimiento. Por lo tanto, lo más peligroso que tenemos es no aventurarnos en nada. Hay un dicho que dice el mismísimo Kierkegaard, ¿no? Es decir, si te casas, te arrepentirás, pero si no te casas, también te arrepentirás. Entonces, de todas maneras, vas a terminar arrepentido, pero es en la aventura en donde puedes lograr conocer más allá de simplemente de lo que padeciste, sino de quién puedes llegar a ser, ¿no? Todos estamos en susceptibilidad de lo que podemos llegar a ser. Y esto es lo que le está diciendo Quijote a Sancho sobre las aventuras. Toda aventura merece la pena, pero toda aventura trae consigo un riesgo, definitivamente. Así es verdad, dijo Sancho, pues solo el ruido de los mazos de un batán pudo alborotar y desasosegar el corazón de un tan valeroso, andante, aventurero como es vuestra merced. Más bien puede estar seguro que de aquí adelante no despliegue mis labios para hacer donarie de las cosas de vuestra merced, si no fuere para honrarle como a mi amo y señor natural. De esa manera, replicó Don Quijote, vivirás sobre la faz de la tierra, porque después de a los padres, a los amos se ha de respetar como si lo fuese. Hay una cuestión que también se está rescatando mucho en el Quijote, y es
volver a reconocer este aspecto social de las jerarquías. Si bien las jerarquías pueden ser movibles, como después lo veremos con las personas que se van quijotizando, como el mismo Sancho, si es verdad que toda sociedad animal, y nosotros seguimos siendo animales, la última vez que revisé un libro básico de sociobiología o de biología, toda sociedad animal tiene jerarquías. Es un error pensar que no, porque donde no hay jerarquías no puede haber movimiento y por tanto no hay intercambio. Y es, digamos, una de las crisis que tiene la educación. Eh, Cuando ya no hay respeto a los maestros y no se les ve como alguien admirable o alguien, digamos, se le admira el conocimiento, entonces ya no, se le empieza a ver como si fuera un igual, como si no tuviera nada que ofrecer. Y ahí viene el error de la educación, del sistema educativo actual y no solo en México, generalizado. Es ponernos como iguales, porque al final del día, si estamos como iguales, no hay nada que aprender. Pero es en esa diferencia y vaya, no significa que alguien sea superior, pero pues la edad los estudios te han dado, te han hecho poseedor de cierto conocimiento que alguien más va a adquirir de ti. Y es en esa desigualdad que alguien se puede poner en posición de subordinación, que va a ser movible con el tiempo, para poder aprender, para dejarse conducir y guiar, adquirir ese conocimiento y después de empezar a ejercerlo por sí mismo. Pero eso es lo natural. Lo que está viendo es que con el nuevo nacimiento del individuo y con la modernidad, lo que se piensa es que como ya todos son iguales, no debe de haber respeto a los señores, a los maestros, o que ya no hay jerarquías sociales, y eso lo que hace es que la sociedad no avance, no se pueda mover y que los conflictos sociales, tarde que temprano, sean más fuertes y más graves. Que pasen un excelente día y pues bueno, el siguiente capítulo será el 21, donde tratará la aventura de la ganancia del yelmo de Mambrino, y bueno, esta aventura es divertidísima. Pues nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien.